Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Empecemos. Amigos, bienvenidos para todos. Bienvenidos a una edición más de Elixir con amigos. Bueno, seguimos en Bogotá. Ayer estuvimos con Pipo Vivas. Hoy hemos estado también con Johnny Pérez. Y ahora con un muy buen invitado. Queríamos esta entrevista ya desde hace algún tiempo. Por lo que he indagado, por lo que me han dicho, el mejor director deportivo venezolano del último tiempo. Salvatore Simeone, ¿cómo estás? Muy bien, no, un placer y agradecido. Gracias por las palabras. Bueno, uno lo que ha tratado de hacer es ir rompiendo barreras y generando oportunidades para que otras personas también puedan ejercer el cargo directivo, que creo que en Venezuela hay mucha gente preparada para hacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Bogotá? Bien, bien, me ha gustado mucho la ciudad, la verdad me he adaptado rápido. Una ciudad muy movida, donde se vive también mucho fútbol y la verdad que tanto yo como mi esposa, en verdad que nos ha caído muy bien. Una ciudad, y bien lo dices, una ciudad, una capital del fútbol. Alrededor de 7, 8 equipos profesionales, si contamos los equipos de segunda, equipos de primera. O sea, verdaderamente es una ciudad futbolera, ¿no? Sí, y creo que el colombiano también tiene un arraigo muy importante con el fútbol local. Creo que son, no solamente consumen, sino que de verdad saben mucho del deporte, entonces también ir creándose un espacio acá es bastante complejo porque en verdad te encuentras gente muy preparada y que sabe y que maneja cosas, digamos, dentro del ámbito básico, que creo que en Venezuela me pasaba más un poco con el béisbol. Ok. Pero aquí creo que la gente de verdad maneja mucho las cosas en la noción básica del deporte. Tal vez por lo menos en Venezuela me pasaba mucho precisamente cuando iba a Mérida o Sí, sí. a San Cristóbal, pero en otras partes del país creo que era mucho más difícil encontrar eso. Sí, que es donde que el fútbol se siente un poco más, ¿no? Todo el mundo habla del tema. En cambio, en el resto de ciudades, y uno que también ha tenido la oportunidad de viajar por varios lugares del país, pues sí es un poco más complicado. Sí, sí, tal cual. Mira, ¿cómo se te da bueno, es redundante la pregunta que te voy a hacer porque tu trabajo y tus resultados, sobre todo en el último tiempo en Venezuela con Carabobo, te dan la chance de llegar acá, de estar acá, de internacionalizarte. Pero ¿cómo ha sido esa adaptación, por lo menos en el hecho de ya ser director deportivo de un equipo fuera del país? Más allá de que sé que tienes una formación también muy importante en Europa. Mira, yo creo que algo que yo le planteé o que le dije a los dueños americanos cuando me entrevistaron, yo siempre creo que el rol del director deportivo tiene mucha o poca incidencia dependiendo del respaldo. O sea, al final es una figura que el impacto que pueda llegar a tener va a depender de las herramientas y la autoridad que se le dé. Entonces yo siempre a ellos les dije, mira, si ustedes quieren cumplir con la figura y ya, no soy yo la persona, si quieren realmente tener un impacto importante a corto plazo, eh, sea yo el candidato principal o no, creo que es importante que ese respaldo se lo den al cargo si van a asignar a una persona. Entonces creo que aquí pude entrar con mucha fuerza, me cobijaron bien, pudimos hacer varios cambios de manera agresiva. El primer semestre donde yo tuve parte, la verdad que no fue muy mal, pero ese respaldo se vio, digamos que ejecutado o lo pude yo sentir realmente fue para este segundo semestre donde ya se consolidó el cambio de la marca, la imagen, el nombre del club y demás, y de verdad pudimos consolidar una plantilla que a nosotros nos permitiera competir. Salvatore, justo eso, ¿cómo fue llegar a un equipo que precisamente estaba en transición de nombre, de marca, de identidad, de que si existía una hinchada de Equidad, pues ahora hacerle pensar y que ellos estuviesen convencidos de que ahora va a ser un equipo con otro nombre, con otro color de uniforme? ¿Cómo fue esa transición? Mira, el atractivo, precisamente ese fue el atractivo más grande para mí de elegir este club. Yo, verdad que había tenido otros sondeos, porque este es un ámbito, la Liga Colombiana, que he manejado por mucho tiempo desde afuera, entonces uno va creando contactos y demás, y el trabajo de uno, afortunadamente, sobre todo cuando
En Venezuela comenzamos a participar en Copa Internacional de manera recurrente y el trabajo de uno comienza a hacer ruido. Pero la verdad que el atractivo de acá era precisamente comenzar a crear algo en blanco, un lienzo completamente en blanco de crear de cero. Ujú. Y en ese mismo orden de ideas yo creo que la manera como hemos ido ganando no solamente la aceptación del fanático que había previamente con Equidad, sino que también llevando gente nueva al estadio, es con resultados, compitiendo, siendo un equipo que creo que para el que no tiene tal vez un arraigo con algún equipo aquí en Bogotá, porque Bogotá tiene casi 10 millones de habitantes, Sí, correcto. entonces hay mucha gente que no se identifica ni con Santa Fe ni con Millonarios. Fortaleza también es un club que no tiene mucha hinchada o no tiene hinchada. Y creo que nosotros comenzamos a atacar o crear un nicho de gente que tal vez quería acercarse al deporte, al fútbol, pero en este caso de una manera un poco más casual y tal vez no desde la fanaticada más pesada, sino de ir como si ir al cine, ir Sí, al teatro. un tema más familiar. Correcto. Entonces creo que se conjugó eso con el tema de obviamente las personalidades de Hollywood con las que nosotros están dentro de la propiedad. ¿Es cierto lo de Reynolds? Sí, sí, sí. Lo de Sí, Reynolds sí, es cierto. sí, sí, sí. Entonces creo que todo eso comenzó a poner la lupa en el proyecto y conjuntamente con los resultados positivos hemos ido creando o confirmando realmente que el proyecto tiene seriedad, ¿no? Yo hace rato le decía a Johnny que por estos días Inter de Bogotá está plagado de varios venezolanos. Pipo, Fariñez, bueno, Baliño no es venezolano, pero estuvo en el fútbol venezolano. Bueno, Johnny, el caso tuyo también. O sea, hay una buena presencia venezolana hoy por hoy en Inter. Sí, mira, yo quise cuidar mucho eso inicialmente y lo sigo haciendo porque para mí era importante porque hay otras personas que no han nombrado, es verdad que hay como 3, 4 venezolanos más que hacen Sí. vida en otros departamentos, algunos que me pude yo traer de Carabobo. Ujú. Sí, me dijo Johnny que el asistente técnico, creo que un analista también. Sí, está un analista, un asistente que estuvo con el entrenador, con Merino. con el entrenador, sí, Diego, ahora está en las categorías formativas. Ok. El team manager, que es la persona que se encarga de todo el tema logístico, también estuvo en Carabobo, Ok. está acá. Entonces, pero para mí lo más importante era de yo demostrarle a la propiedad que si yo traía gente venezolana, era gente realmente que venía a sumar o que iba a darnos un plus o un nivel mayor, ¿no? Porque Ok. yo sí soy muy partidario a los lugares donde me ha tocado trabajar de ser yo la persona que me adapte y no me gusta tampoco rodearme de gente que me vaya, que simplemente por un tema de confianza, yo me quiero rodear con los mejores. Ok, entiendo. Entonces en este caso para mí era importante de que todas las personas venezolanas que yo fuera sumando, siendo jugadores o gente en diferentes departamentos, si de verdad sientan en el club que son gente que viene a dar un play. Y soy mucho más exigente con ellos realmente porque para mí es importante que nosotros el día que vayamos a ir a otro lugar o cada uno en su trayectoria profesional individual, que dejemos realmente una imagen importante para que vengan otras personas también venezolanas a poder ir, que esto sea realmente un espacio que tengan una buena consideración con lo que nosotros podemos llegar a ser como personas y profesionales, ¿no? Sí, ir abriendo puertas, ¿no? O sea, ir abriendo puertas. ¿Qué fue volviendo ahora, saliendo de Inter y volviendo un poco el tiempo, cuál fue la clave de ese Carabobo, Salvatore? De armar ese Carabobo, de traer esos jugadores, Bruera, los colombianos, Viveros, en una oportunidad. ¿Cuál fue la clave? Mira, yo creo que siempre le doy mucha relevancia a la familia Palmisano porque fueron los que realmente tuvieron una visión de trascender, de hacer algo diferente. Ellos cuando agarraron el club en verdad cuando yo llegué estaba en pedazos, no había categorías base, entrenaban en una cancha sintética en un club, en un colegio, en un club social también. No había ningún tipo de estructura deportiva ni administrativa. Y ellos en verdad que quisieron ser también muy agresivos en su impacto inmediato por ser la familia competitiva en el deporte venezolano que conocemos. Y a mí me dejaron trabajar, que en verdad uno dentro del rol agradece mucho. Uno cuando has convivido o has tenido la oportunidad de convivir en diferentes estructuras deportivas, normalmente tienes muchas manos, muchas voces, Sí. muchas opiniones. Y la verdad que a mí siempre me respaldaron, me dieron apertura para poder operar y hacer casi que lo que yo quisiera. Salvatore, disculpa que te interrumpa, y que
esa figura de director deportivo muy poco se ve en Venezuela. O sea, Sí, muy poco existe. sí, cuando yo llegué Es el gerente y tal, pero el Sí. director deportivo es poco que se ve. Cuando yo llegué, precisamente también porque quería conocer a los colegas y también ver un poco, bueno, cuáles eran las dificultades que ellos habían afrontado, Ok. consejos y demás. Y fue muy curioso porque cuando yo llegué no había nadie, no había ninguno. El único era Mickey en Caracas, pero en ese momento creo que él fungía como gerente y no precisamente como Ajá, director deportivo como correcto, lo hace actualmente. correcto. Entonces, a medida que creo que también el proyecto de nosotros comenzó a tener éxito, y ahora te respondo la pregunta de cuál considero yo que fue la clave, comencé a ver que otros clubes estaban replicando el modelo, comenzando a consolidar eso como una figura y demás. Y la verdad, yo no tengo, o por lo menos no me considero yo pionero de eso, pero creo que cuando uno hace las cosas bien y eso demuestra resultados, otros dueños también ven y comenzaron creo que a darle un poco más de estructura y a profesionalizar mucho más los clubes, y eso en verdad me creo que hoy en día la mayoría de los clubes cuentan con su director deportivo, su gerente general y demás, y con sus scouts, y creo que eso se está viendo reflejado actualmente a nivel internacional, que los equipos están compitiendo, y creo que más allá por un tema de inversión, creo que es porque hay una estructura mucho más sólida detrás de los clubes. En cuanto al tema del rendimiento de Carabobo, yo creo que fue darle continuidad al trabajo. Nosotros, si tú ves, más allá de los puntos altos como Kevin, Lucas y otros jugadores que han resaltado a nivel individual, la columna vertebral del equipo, por lo menos hasta el año de Diego, habían jugadores que en su mayoría tenían entre 3 y 4 años en la institución. Entonces para nosotros era importante que hubiese una idea, un modelo de juego, y también que crear ese arraigo nuevamente con el sentido de pertenencia del club. Nosotros también conscientemente fichamos jugadores que fueran valencianos o carabobeños, el caso de Edson Dortolero, Carlos Ramos, Gustavo González no es de Carabobo, pero tenía muchos años en el estado, Diego Sío en su momento y demás. Entonces ir creando Balsa, ir creando ese arraigo con el club y que la fanaticada se sintiera identificada, también creo que eso fue parte para ir construyendo ese ADN de lo que Carabobo hoy en día es, ¿no? Algo que no he tocado, estamos con Salvatore Simeone, hoy director deportivo de Inter de Bogotá. Estamos en la sede de Inter de Bogotá. No he tenido la oportunidad de recorrerla muy bien, pero hasta ahora lo que he visto, una sede muy bonita. Me contaron, Salvatore, no sé si tú lo puedes confirmar, que hoy Inter de Bogotá tiene uno de los departamentos médicos más actualizados de Colombia, de los mejores. Sí, yo llegué y ya el club previamente como Equidad, de verdad que siempre tuvo ese prestigio dentro del fútbol colombiano. Realmente es así. Creo que más que todo el tema de las herramientas y los dispositivos que hay para rehabilitar y demás, creo que es muy completo. También creo que es un cuerpo médico muy robusto, donde creo que también se han dedicado a poder ayudar y apoyar a otros clubes del fútbol profesional colombiano. Y la verdad que sí, normalmente la sede es muy completa, es muy agradable tener un día a día donde prácticamente no te falte nada. Está toda esta estructura que es básicamente un hotel donde nosotros hacemos vida, los jugadores tienen sus habitaciones, de manera que una vez que se entrena no es como que se van de una vez a sus casas, sino que realmente parte importante de cuando yo llegué acá, porque a estos espacios casi no se le daba mucho uso, pero para mí era muy importante comenzar a respirar un poco más lo que es realmente un club de fútbol. Previamente creo que se manejaba de una manera más conservadora, donde era un poco más el negocio, estar en verde, competir eventualmente cuando se pudiera, pero se respiraba poco fútbol. Una de las cosas que yo por lo menos de manera inmediata consideré que podía tener un impacto rápido era poder ir creando esos hábitos dentro de una estructura, lo que considero yo, errado, ¿no? Debería ser un club de fútbol, y una de las cosas para mí era optimizar el día a día y que la gente quisiera pasar más tiempo en el club. Bueno, aquí son que casi las 8 o 7 de la noche y como ves hay gente personal trabajando en el club y para mí eso es muy importante. Mira, me disculpas que venga el teléfono, es donde tengo la batería de preguntas, porque no quiero que nada se me escape. En tu, a ver, ¿cómo lo llamo? En tu planificación como director deportivo, ¿qué es lo primero que detectas o cuáles son esos primeros ítems para poder fichar un jugador? Para poder ir a buscarlo y después, bueno, considerar ficharlo. Considero lo más importante es tener, yo creo que yo me tengo que adaptar, más allá de que yo tengo una idea de lo que para mí es un perfil idóneo, yo tengo que entender, por eso para mí el primer semestre fue muy bueno. O sea, el primer semestre, digamos que nos comimos todas las verdes, entonces eso también a mí me permitió
tener realmente un criterio mucho más elaborado de las dificultades de la liga, la tipología de jugador que tal vez aquí podía marcar diferencia, porque es muy diferente verlo desde afuera que vivirlo, y evidentemente poder alinearme con el entrenador. Yo creo que hay un error que a veces nosotros, los directores deportivos de nuestro ego, tenemos una visión muy clara y queremos imponerla, pero creo que alinearse siempre con el entrenador y la visión, obviamente priorizando el interés inmediato del club, ya sea promover jóvenes para vender, competir por títulos o demás. Creo que es importante que haya una línea muy clara del perfil de jugador que queremos buscar. Una vez que se define el entrenador, el modelo de juego y demás, viene mi trabajo. Yo me guío mucho también por el perfil personal del jugador. O sea, a mí me gusta, creo que a veces me ha costado caro que tengo grupos muy sanos. Eso a veces en el momento de competir, cuando compites con equipos tal vez de más trayectoria, de más... Bueno, me pasó con el ida y vuelta de Táchira, con Carabobo, que ya tú tenías jugadores que eran un poco más bichos, que sabían cómo manejar los tiempos del partido, manejar el árbitro, la gente y demás. Y eso a veces me ha pasado factura, que las plantillas que confecciono terminan siendo excesivamente sanas, pero creo que también son un reflejo de las cosas que yo valoro para bien o para mal. Entonces, para mí el tema personal, cómo están rodeados cómo es su grupo familiar, si están casados o no, si tienen hijos o no, ese tipo de cosas para mí creo que, porque tú puedes que acierte, uno está al final expuesto a acertar o no un fichaje, pero cuando ese otro lado de que sea buen profesional, de que sea buen compañero, buen ser humano, considero yo que te permite, bueno, capaz el jugador no era lo que tú te esperabas, pero tal vez el jugador es un 6 de 10, pero llevar a ese individuo de un 6 a un 8 es mucho más fácil cuando creo yo que todos esos elementos están alineados a lo que yo considero que es el deber ser. Me ha tocado muchas veces arriesgarme por un jugador calidoso, que esos elementos tal vez no los tenía tan ordenados, y el techo es muy bajo. Si no te marca mucha diferencia inmediato, si no cala bien en el grupo, si el entrenador tal vez no lo toma en consideración, termina siendo un problema. Entonces, esa parte yo le doy mucha importancia, y evidentemente tengo un modelo estadístico por el cual uno identifica perfiles por posición en base al modelo y el equipo que quiero tener, y uno va filtrando a partir de ahí y vas llegando a nosotros por posición normalmente tenemos listas de más de 20, 30 jugadores, y entonces uno le va haciendo seguimiento, y creo que parte de lo que a mí me ha generado éxitos ha sido que si veo un perfil que me gusta, le hago seguimiento por mucho tiempo. Bueno, por lo menos Sanguinetti yo lo quería para Carabobo, que hoy en día es nuestro goleador, y yo lo quería firmar para Carabobo casi hace 2 años. Entonces no se pudo en ese momento, le sigo haciendo seguimiento y luego se da el timing perfecto para yo poder contar con él. Entonces creo que... ¿Y ese tipo de seguimientos cómo se hacen? O sea, más allá de aplicaciones como Opta y de tal, pero ¿cómo se hacen ese tipo de seguimientos? ¿Con scouts ahí que estén presentes en el estadio? ¿Cómo se hace? Porque te pregunto, porque soy ignorante en el tema y hay muchos que sé que son muy ignorantes en el tema. No, mira, uno también se tiene que adaptar en el contexto en el que está, porque hay contextos donde puedes contar, por lo menos irónicamente, yo el departamento de scout que yo tenía en Carabobo, o que dejé en Carabobo, es más robusto que el que tengo acá. Sí, porque tuve casi 4 años en Carabobo construyendo el departamento, consolidándolo y demás. Claro. Entonces, obviamente, el workflow era mucho más fluido en base al seguimiento, a la ejecución de algún fichaje. Aquí prácticamente estamos mi secretario técnico y yo, y estamos apenas añadiendo scouts al departamento, a la secretaría técnica o a la dirección deportiva. En el caso de Sanguinetti, por ejemplo, el seguimiento se estaba dando de manera estadística, también viendo los partidos de manera recurrente cada fin de semana, y luego en este caso tuve la oportunidad que cuando estaba negociando la venida de Ricky en ese momento estaba en Argentina, y él pudo también ir a ver en vivo, de manera que lo que yo le estaba diciendo con argumentos estadísticos y también subjetivos de mi opinión, él también lo pudo visualizar en persona. Obviamente en una estructura deportiva con mayor recursos y más consolidada, el deber ser es que, bueno, tener diferentes scouts en diferentes partes y también ir a presenciar partidos en vivo. Nosotros aquí también gozamos, como somos parte de un club, de una estructura, valga la redundancia, multiclub, yo también gozo de poder accesar al departamento de scouting de Necaxa, por ejemplo, que tienen 8 más scouts. Exacto. Entonces de esa forma yo me puedo apoyar o puedo tener scouts en alguna parte del mundo donde estoy visualizando un jugador y esta persona puede ir en vivo a verlo, ¿no? De igual manera nosotros aquí colaboramos con la propiedad de cualquier jugador que haga vida en el fútbol colombiano. Nosotros podemos ir a verlo en vivo y dar un criterio
mucho más cercano a la realidad. Eso también es parte de bueno, un beneficio que tenemos dentro de la propiedad. ¿Cuáles son los principales parámetros que tomas o que buscas en un entrenador cuando vas a contratar a un entrenador? Ahí también te digo que depende mucho del grupo que tengo de trabajo, o sea, el grupo en este caso siendo los jugadores, o del contexto deportivo en el que me encuentro. ¿Cómo cuál? Yo, por ejemplo, hablando puntualmente del caso de Ricky, Okay. Ricky es un perfil muy diferente al de Diego. Yo por lo menos he tenido una tendencia como director deportivo de acercarme a un perfil más similar al de Diego, que digamos que es un perfil, un entrenador muy típico, un entrenador joven, con una idea de juego excesivamente, digamos, apegado a lo que él quiere. O sea, con Diego yo tenía que armar el equipo para él. Ricky es, digamos que un gestor de grupo donde él tiene una capacidad, porque ha tenido ya un recorrido más importante en cuanto al trayecto que tiene de los clubes donde ha estado, los países que ha visitado y demás, o en los que ha trabajado. Y creo que ha tenido una capacidad de adaptarse más al modelo, al grupo y demás, dependiendo del contexto de jugadores que tiene. Hay entrenadores que son mucho más rígidos y que buscan perfiles muy puntuales para su modelo, y otros, digamos, que fluye un poco más dependiendo al contexto que le toca estar. En este caso creo que Ricky, o el perfil de entrenador que es Ricky, se acoplaba mucho a lo que nosotros necesitamos viniendo el semestre pasado para y en el momento en el que el club está. Que creo que digamos que todavía hay muchas vicisitudes, todavía hay muchas cosas que mejorar, pasan demasiadas cosas en el día a día. Es una liga muy cambiante, donde a veces se cancelan partidos, o digamos que la dinámica es muy variable, y tener un perfil de entrenador como Ricky, que sepa manejar también al futbolista colombiano, que mentalmente es complejo, porque es un jugador o es un profesional que sabe que tiene un acceso un poco más inmediato al primer nivel, a la élite. Entonces ellos, reconociendo eso, a veces el manejo es mucho más complejo, Sí. tienes que darle mucho más espacio para acariciarlos un poco más. Es más difícil el colombiano que el venezolano. Sí, sí, sin duda. Yo creo porque el venezolano muchas veces sabe que por mucho que quiera aspirar salir, cuando llega al fútbol de primera división, se siente como que llegó, se siente más pleno. Entonces creo que cuida mucho más ese espacio, se maneja y se acomoda un poco más. En cambio, el jugador acá sabe que el piso o la base es llegar aquí a primera división, entonces ya están visualizando Europa, Estados Unidos y demás. Más allá de que eso pueda ser o no una realidad, pero sí uno lo siente muy, muy rápido que la mentalidad del jugador acá es diferente. Entonces, nuevamente, volviendo a la pregunta del perfil de entrenador, es mi trabajo. Nuevamente, yo como director deportivo puedo tener preferencias, tendencias y demás, pero creo que la virtud de uno está en entender el contexto en el que está y adaptarse y ver qué es lo que está mayormente al servicio del club, y en este caso del equipo. Hay unos casos muy particulares, por lo menos a mí me llaman mucho la atención, de jugadores que llevaste a Carabobo y el mismo Merino. O sea, ¿cómo fue el seguimiento? ¿Cómo encontraste a Merino? Y bueno, te pregunto primero por Merino y después por los jugadores. A Diego nos conocimos en Madrid. Yo en ese momento vivía en Madrid. Yo mi primer año en Carabobo prácticamente todo lo hice a distancia, que fue el 2022. Yo lo que pude hacer en ese momento, yo tenía ya muchos años en Europa, yo tenía casi 8 años que no regresaba ni siquiera a visitar a Venezuela. Se me presenta el proyecto de Carabobo y demás. Y ese primer año, que fue el año comenzamos con Quique, terminamos con Tony y luego Mayolo, que fue, digamos, tener 3 entrenadores en una temporada no era algo para mí idóneo, pero pudimos terminar de tercero, clasificamos a repechaje de Libertadores, y yo pude estar al principio 5 semanas al inicio en pretemporada y 5 semanas en el cierre. Luego obviamente las cosas se dan de una manera muy positiva, y me plantea el dueño, bueno, que hacía falta para yo mudarme a Venezuela. Pudimos llegar a un acuerdo, yo me mudo. Pero en ese momento en el que yo estuve previamente en Madrid, me conocí personalmente con Diego, nos sentábamos, hablamos, tuvimos como 6 horas reunidos hablando, ni siquiera era para firmarlo en ese momento, sino hablando de fútbol, de cómo veíamos el juego, la metodología del trabajo, lo que veía yo como director deportivo, cuáles eran las cosas que yo ponderaba más en un jugador o en un entrenador y demás. Y seguimos teniendo comunicación. Yo en el año de Tolizano, que fue en el 2023, yo quise firmar a Diego. Lamentablemente por un tema de papeles y demás y de licencia no lo pude llevar en ese momento.
Yo en verdad quería ya desde hace tiempo, incluso inicialmente, probar con un extranjero porque quería que hubiese más que un cambio de cultura, quería que el grupo de trabajo, que la propiedad y tal viera algo diferente y no porque sea mejor, sino simplemente poder, siempre me ha gustado trabajar y aquí en este club pasa igual, o sea, mi secretario técnico es español, en el cuerpo técnico hay un mexicano, el técnico argentino, entonces sí. me gusta mucho rodearme de contextos multiculturales donde Correcto. creo que las mejores prácticas uno puede agarrar lo que uno considera bien, copiarlo, mejorarlo y creía que tener una figura, sobre todo la figura del entrenador, que es al final la cabeza visible del proyecto, como un extranjero para mí era importante, pero bueno, mi primer año yo también no quería ser invasivo, quería adaptarme, entender un poco el contexto, y ese segundo año quería que Diego fuera el entrenador, de manera que no se da. Tenemos el año con Juan Domingo, que en verdad fue un año deportivamente positivo, quedamos de quinto, clasificamos a Sudamericana. Luego decidimos ir por otro camino y ahí se da el tema de Diego, bueno, nuevamente, así al igual como un jugador, le hice seguimiento, sabía que en ese momento él acababa justamente de terminar un proceso con un club y bueno, se da el timing, en este caso, idóneo y lo pudimos hacer. Sí, sí, no, porque lo de Merino, allá de, a ver, del tema cualquiera que me puede estar viendo, sobre todo que son muchos hinchas de Táchira, podrán tener sus opiniones, pero deportivamente yo creo que Merino le cambió la cara a Carabobo, o sea, es innegable lo que Merino hizo en Carabobo, que puso a competir al equipo, que lo llevó a dos finales en dos semestres consecutivos, o sea, eso es innegable. Entonces, me llamaba mucho la atención ese caso, y el caso de tres jugadores, y eso lo vinculo con otra pregunta, lo enlazo con otra pregunta. Por ejemplo, cuando buscas a Viveros, ¿qué viste en Viveros para que pudiera explotar en el fútbol venezolano y lo que se ha convertido hoy Viveros? Está incluso entre la prensa colombiana para poder ser convocado al Mundial. Hoy es uno de los goleadores de Brasil, o en el fútbol brasileño. O sea, eso fue un acierto. Pero todo lo contrario, siento que fue todo lo contrario a Paulaza, que era un jugador que venía con un cartel muy importante en Estudiantes de La Plata. Era verdaderamente increíble ver un jugador que pasara de este club a un club del fútbol venezolano y que por ahí siento que no le fue tan bien. O sea, ¿cómo es ese proceso del director deportivo de un jugador que tal vez no había tanta expectativa, por lo menos desde lo mediático, y que se le va muy bien, y a uno que en lo mediático sí venía muy bien, pero que no cumple las expectativas? Mira, yo te puedo decir primero que creo que esa comparación que me gusta que la hayas hecho entre a Paulaza y Viveros, creo que representa mucho o muy bien lo difícil que es el fútbol venezolano. Sí. En verdad, el fútbol venezolano es muy competitivo, tiene varios elementos que son atípicos y por mucho cartel que uno pueda tener, creo que aplica tanto para entrenadores, directivos, porque creo que actualmente le está pasando o le ha pasado al directivo de Monagas, que también viene afuera con un cartel y demás, Sí. y le ha costado adaptarse y nuevamente, porque creo que el fútbol venezolano a veces la gente, no estoy diciendo que es el caso de él, pero se puede subestimar y creo que la realidad te demuestra que es complejo realmente tener un rendimiento importante y marcar diferencia. En el caso de Kevin, casualmente hace poco me entrevistaron de ESPN en Brasil y digo bueno, que el chico en verdad que a mí particularmente me marcó un antes y un después porque de verdad ha sido algo que te queda en el currículum y la Claro. verdad que me ha abierto muchas puertas y me ha dado también una espalda importante dentro del cargo. Y la historia es muy bonita porque en verdad la negociación de él, siempre digo, duró 5 minutos como mucho. Era un jugador que tenía un año sin jugar, que también fue un riesgo, que hay gente o mucha gente que no sabe eso, no maneja eso. Pero él tenía, porque fue año COVID, tenía prácticamente un año de inactividad, no estaba registrado. Él se estaba entrenando aparte, solo físicamente, y estaba incluso ya considerando si dejaba el fútbol o no y demás. Y creo nuevamente, él en ese momento tenía 21 años. La media de edad de nosotros de Carabobo, de ese Carabobo del 2022, fue menos de 23. Entonces fue un grupo de jugadores muy joven. Y para mí un común denominador del perfil de jugador que yo busqué de ese año eran jugadores con hambre y sed de revancha. Fíjate que si tú no solamente a Kevin, pero en ese momento estaba Pernía, que hoy en día para mí es de los mejores, sino el mejor lateral izquierdo de que la también liga. tiene una historia muy bonita, Sí. que vendía, creo que chupetas En Chile, en Perú, la estuvo, calle. sí.
y venía de prácticamente 8 meses sin cobrar. Me decía Ok. que comía lentejas y arroz allá en Portuguesa. Balsa había estado en el exterior, no le había ido bien, estaba jugando con el segundo equipo del equipo con el que estaba en Europa, también una segunda oportunidad. Cuesta, que hoy en día también creo yo, el el lateral, mejor ¿no? lateral derecho ahorita de la Lateral Liga derecho. Colombiana, está jugando en Once Caldas. Lo agarro de tercera división de Paraguay. Entonces, digamos que habían todas estas historias. Y Kevin, digamos que fue digamos que la imagen que dejó ese Carabobo 2022, que era básicamente jugadores de mucha proyección, jóvenes, y que tuvieran una sed de revancha, y creo que conjugaron todas esas cosas para que él tuviera, porque él al inicio, tanto en pretemporada como en los primeros 2 o 3 partidos, se veían cosas, pero no había marcado tanta diferencia. Casualmente, creo yo, siempre digo que el antes y el después fue cuando le marca Con el Táchira, hat-trick a el hat-trick a Táchira. Táchira, sí, ese día nos mató. Y a partir de ahí creo que él como que comienza a recuperar esa confianza del jugador que fue, que ya tenía partidos en primera con América Sí. de Cali, incluso jugó con Aristigueta Ok. en el América. En América. Y bueno, y pudo ser un acierto. En el caso de Fran, creo que ahí yo personalmente pequé nuevamente como director deportivo, de ir por el perfil y no tal vez lo que necesitaba el equipo. O sea, yo básicamente, yo incluso, ese no es el tipo de delantero que a mí particularmente me gusta. Ok. Juan si quería un 9 más de área, guerrero y demás, yo no consideré que era lo que necesitábamos, pero obviamente mi trabajo es dentro de eso también conseguir lo mejor que le puedo conseguir al entrenador. Creo que yo tuve que hay que ser un poco más firme porque sí muy bien sabía, y Fran es un ser humano y un profesional espectacular, pero creo que obviamente sufrió del modelo y del sistema y capaz otra tipología de delantero. Incluso creo que uno de los equipos que más lo quiso después de que lo vio en la liga fue Metro. Y yo decía, sí, ese delantero pega porque tenía a Charles Ortiz y tal, era más un equipo de ir a banda, centrar. Nosotros éramos un equipo que era un poco más asociativo, Correcto. como le gusta a Juan, de que en ese momento teníamos a Michel Covea, teníamos a Robert Hernández, teníamos a Sosa. Correcto, o sea, había mucha correcto. calidad en ese Carabobo 2023 y creo que tal vez ahí él adoleció digamos, no era el perfil idóneo para ese sistema o ese modelo. Sí, es muy interesante ese tema porque siempre he tenido esa duda, ¿no? Por ejemplo, al final un fichaje es una apuesta. ¿Es una apuesta? ¿Consideras que es una apuesta, un fichaje? No, o sea, yo creo que es una apuesta si se hace de manera desinformada. Ok, Y ya va, ok. una apuesta, yo siempre digo, la apuesta en el fútbol te puede salir bien. Okay. Sí, pero nadie te asegura que vaya a rendir. Correcto. A eso es a lo que me Correcto. refiero. No, el trabajo de uno es reducir el margen de error. Ok. ¿No? Entonces, básicamente, yo por lo menos después de ese año de Viveros, una vez que lo vendemos, yo le digo, lo primero que le digo al dueño, le dije, olvídate que voy a conseguir otro Kevin. Eso probablemente no va a pasar. Muy difícil. Porque tienen Sí, que sí. conjugarse muchas cosas. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que yo te puedo garantizar? Que los fichajes todos se hagan con coherencia, todos tengan una línea y un razonamiento lógico, todos vayan en línea con lo que quiere el club, lo que quiere el técnico y lo que considero yo de la dirección deportiva. Entonces, de 10 fichajes, probablemente 8 o 9 te van a salir bien. Capaz vas a errar 1, vas a errar 2, porque eso está dentro del margen. Si los fichajes los hiciéramos, que hay gente que lo hace de manera apostándole, Okay. de 10 vas a acertar 1 o 2 y los otros porque no tienes un proceso. Okay. Hoy en día, porque yo al final cuando estamos hablando del tema de la dirección deportiva en Venezuela y demás, también me tocó estar en conversaciones de que yo veía como muchos de los otros equipos trabajaban y es de que les pasan un video de YouTube de highlights, lo ven, no, mira, me gusta, se los ofreció un agente de confianza, lo fichan y ya, y lamentablemente... Pasa mucho en el fútbol venezolano. Lamentablemente es lo más común. Yo eso no lo juzgo, porque ya el hecho de que haya una dirección deportiva y que por lo menos haya un proceso, creo que es un avance importante, pero creo que ahí es donde normalmente ese tipo de desaciertos, porque creo que yo cuando llegué a Venezuela escuchaba mucho, no, es que los equipos venezolanos fichan muy mal, a mí me criticaron mucho el fichar mucho extranjeros, porque creo que desde afuera, o creo no, lo que me decían directamente era que había mucha fama de que los clubes fichaban extranjeros de muy mala calidad y a la vez no entendían cómo el extranjero iba a quitarle un puesto a un venezolano no siendo igual o mejor, ¿no? Correcto. Entonces, creo yo que hoy en día hay un universo muy robusto de extranjeros en Venezuela, también porque aumentó el cupo. Yo apoyé el tema de aumentar el cupo de extranjeros, creo yo. Yo en esa visión soy, digamos, un poco más capitalista, o sea, yo para mí que jueguen los mejores. Y si nosotros consideramos que podemos ser mejor que el extranjero, bueno, demostrémoslo y ya. Y metamos realmente, dejemos entrar como cuando nosotros también como venezolanos vamos al extranjero,
Si nosotros somos mejor que el local, bueno, entonces que haya un ambiente con igualdad de condiciones para ambas partes y que el mejor pueda lograrlo, ¿no? Y creía yo, y lo sigo creyendo, que eso enriquece y expone que el jugador venezolano mejore y mejore hábitos y crezca y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy en día, de verdad considero que la mayoría de los clubes venezolanos están trabajando muy bien, tienen una idea, tienen un orden. Creo que muchos tienen hasta departamentos más robustos que aquí en Colombia, porque creo que nosotros hoy en día estamos marcando más diferencia, porque incluso lo hablaba con gente venezolana con la que pude trabajar o con la que he traído acá, que creo que nosotros, en retrospectiva, algo donde marcamos mucha diferencia, creo que también porque estamos muy expuestos, la mayoría de los clubes, al fútbol internacional, porque digamos que te da accesibilidad a la Copa. O sea, la mayoría de los equipos en algún punto han ido a una Sudamericana, una Libertadores. Aquí en Colombia, digamos que eso es un grupo más elitista. Y creo que nosotros, a nivel logístico, administrativo, somos gente muy preparada. O sea, como en la previa a un partido. Aquí en la previa al partido es mucho más light. Digamos que no están allá. Básicamente cada partido del fin de semana tenía un estatus de juego de Libertadores o Sudamericana. En cuanto al tema de la uniformidad, en cuanto al tema de la entrada del árbitro, revisando los números, la cédula, de toda la identificación de los jugadores. Aquí digamos que fluye con un poquito más de ligereza, pero creo que es porque allá de verdad estamos, o sea, la gente que realmente opera o tanto a nivel de liga, a nivel de federación, a nivel también de delegaciones regionales y demás, son gente muy preparada y que de verdad tiene muchos años en el fútbol. Te pongo el ejemplo de, y justo lo que hablábamos de la apuesta, un ejemplo que por ejemplo vimos nosotros en San Cristóbal, en el caso de Cano, por ejemplo. Cano fue un jugador que marcó 16 goles en Perú, y fíjate que en San Cristóbal sí, siempre se habla todos los años, y Táchira tiene que tener un goleador, y un goleador, y un goleador. Y yo siento que el equipo trajo un goleador, pero no le fue bien, o sea, no le fue bien en la liga. ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? O por qué, desde tu punto de vista, por qué crees que pasan ese tipo de situaciones? No, yo creo nuevamente que ahí el control que uno puede tener, o sea, el entrenador y el director deportivo, por nombrarte dos cargos que tienen o tienen impacto en la toma de decisión, uno quiere hacerse la idea que puede controlar esas cosas, pero realmente no las puede controlar. Para mí, si estaban buscando un goleador, hicieron un buen trabajo. Exacto. Precisamente porque trajeron a alguien que había demostrado haber hecho goles, estaba de acuerdo con Línea porque creo que el entrenador aprobó el fichaje, no se dio, y creo que ahí la revisión es nuevamente el timing, el momento, si realmente la confección de la plantilla estaba al servicio de, como el ejemplo que te hice de Apaulaza, si hay una revisión realmente a nivel técnica de que se hizo todo ese trabajo bien, creo que es un tema ya de fortuna, ¿no? Sí, de fortuna, exacto. Capaz ¿qué es lo que yo siempre he estado muy en desacuerdo con Táchira? Porque muchas veces me visualizo, yo digo, que si yo fuera director deportivo de Táchira, ¿qué cambiaría? ¿Qué haría? Y para mí gastan mucho dinero, muchísimo dinero. O sea, yo que llegué a ver las nóminas... Pero mal gastado, dices. No, yo no sé si mal gastado. Yo no sé si mal gastado, pero yo creo que yo optimizaría mucho más el recurso, porque lo que gasta Táchira creo que es para que se pase de la liga. Yo pienso eso desde afuera. Por lo menos yo llegué a ver el contrato de Cano y sé lo que ganaba Cano. Y yo yo con esa plata en Carabobo hubiese hecho... Nuevamente, porque hay un proceso. ¿No? Realmente. Si no hay un proceso, obviamente tú dices, quiero un goleador, tengo que pagar tanto por un goleador, y también creo que, digamos que la vida a mí, ya sea por elección o de manera casual, el hecho de yo haber estado trabajando en clubes que no sean de los que tienen más recursos, hace que uno desde mi rol tenga que ser más creativo y que busque soluciones donde tal vez los demás no están viendo. Correcto, si a mí mi primera experiencia hubiese sido tal vez en Táchira, en Venezuela, por ejemplo, tal vez eso a mí también a nivel profesional me hubiese limitado, porque me pongo en una burbuja y simplemente voy y ficho lo mejor de los otros equipos, o tengo una nómina o una cartera, porque la cartera Táchira está posicionada por lo menos en tabla media aquí en Colombia, fácil. Además, te digo una cosa, la nómina de Táchira es más cara que la nuestra acá. Por lo menos la que yo dejé allá. Qué buen dato. Entonces, eso para mí habla bien de que hay un respaldo importante de la gestión del club, de que el dueño está invirtiendo, de que cree en el fútbol venezolano, en este caso en el club en Táchira, y que realmente cuando el fanático tachirense se siente grande y se siente que tiene que se expresa de Táchira como si fuera el Real Madrid, tiene muchos argumentos para sentirse así, porque de verdad
eh, todo lo que hay detrás y la movilización y la gente que trabaja ahí, el dinero que se le mete, ¿verdad? Que Sí. es para sentirse que son fanáticos de un club grande, sino el más grande de Venezuela en ese sentido, ¿no? Sí, 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 y creo que, fíjate que lo convivo con eso y lo vivo todos los días. Y pasa más por un hecho, considero yo, que es del arraigo de la gente por el equipo. Pasa más por ahí. Sí, De que es una afición que se siente netamente identificada por un equipo. sí, Y eso, justamente me lo decías hace rato, es poco, no se encuentra tan fácil en el país. Sobre sí, todo en el sí, país. sí. Mira, ¿te tocó Táchira alguna vez para trabajar en Táchira? No, no, no. Yo la verdad que siempre, te soy sincero, yo desde afuera, yo el fútbol venezolano lo comencé a consumir una vez que comencé a trabajar en Venezuela. Yo previamente, de verdad, Ok, muy poco. De pequeño, yo soy de Maracaibo y de pequeño iba mucho a los partidos de la Unión Atlético ok, Maracaibo y ok, demás. ok. Eh, y realmente que digamos que ese fue el único lazo que yo tuve con el fútbol venezolano. ¿Te consideras hincha del Guam? No, 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 no. no, no, la verdad, te soy Ok, sincero, si tengo que decir que soy hincha de algo, soy hincha de Carabobo porque trabajé ahí. ok, ok. Sigo el equipo constantemente, Perfecto. siempre quiero que ganen, la verdad. Ujú, sí, sí. Dejé mucha gente querida allá dentro del club y de verdad que ese arraigo lo tengo. Pero siempre me vi, dije, si trabajo en Venezuela, en verdad Táchira y Caracas siempre han sido, siempre se digo, Ok, ok. si me mido y me muestro, quisiera que fueran los dos clubes donde pudiera trabajar. Pero el reto de Carabobo fue muy lindo en ese sentido y nada, o sea, la visión que siempre he tenido realmente desde afuera es, quiero formarme, pues yo me fui a los 17 años de Venezuela, tengo ahora recién Ujú. cumplido 34 y siempre la visión fue, me quiero preparar, me quiero formar para regresar y darle al fútbol de mi país. De San Cristóbal, como estábamos hablando previamente, creo que uno tiene más el lazo con la selección que con el club de su ciudad. Entonces, pero habiéndolo vivido desde adentro, para mí el tema del universo todo de Táchira, más allá de que lo sufrí en las finales y demás, eh, es un universo envidiable y bonito, porque sobre todo porque sientes que toda la ciudad casi que trabaja en pro de que el club le vaya bien. Creo que eso hoy en día Carabobo lo está sintiendo porque creo que la masa social que está moviendo es muy importante, incluso más que otros clubes. Sé que hace poco digamos que polarizó mucho el comentario que hizo el Bruera de que es el tercero más grande de Venezuela y le hice seguimiento a esa línea. Yo creo que en verdad pasa que capaz el loco no se expresó bien o capaz sí era lo que quería o lo que quiso decir, pero yo lo vería como que hoy en día considero yo que está seguramente entre los tres proyectos más grandes y con una movilización social importante, porque los otros grandes, tal vez por la realidad deportiva que tienen, como Portuguesa, Estudiantes de Mérida, Zamora, tal vez como no han tenido continuidad en el tiempo por una situación ya sea país, gestión y demás, creo que la fanaticada también o toda la movilización de la estructura ha ido variando y hoy en día yo sí posicionaría a Carabobo ahí en lo alto. Tocaste hace rato un tema que quiero tocarlo, quiero tocarlo más adelante, que es de toda de tu formación, porque viviste gran parte de tu vida en Europa. Pero antes de eso, te pregunto, porque hablaste del cupo de extranjeros, me dijiste que estás de acuerdo. ¿Cómo te parece cuál es tu opinión de que regrese la regla del juvenil al país? ¿Estás de acuerdo que no exista o estás de acuerdo que vuelva? Mira, yo siempre estuve en desacuerdo con eso, eh, por un motivo ¿En simple. desacuerdo con qué? ¿Con que la sacaran? No, Ah, con que vuelva. con que vuelva. Ok, ok. Eh, Creo que el tiempo me ha dado la razón porque hoy en día Venezuela está entre las 10 ligas con mayor promoción de juveniles en el mundo. Eh, Creo que la mayoría de los equipos tienen, o sea, el índice de edad incluso es mucho menor hoy de cuando yo trabajé en Venezuela, de los equipos en general. Y creo que la liga está volviendo a exportar talento, por lo menos los clubes que se han abocado a ello, ¿no? ¿Por qué yo estaba en desacuerdo? Porque yo considero que al final cada club tiene su realidad y cada club tiene una visión diferente de lo que el negocio o el club debería ser. Entonces tal vez, por ejemplo, Táchira. Táchira tiene una responsabilidad de siempre competir por títulos. Entonces,
que algún chico vaya realmente a tenerlo, como en el caso de Pipo. Bueno, era porque tenía las características y tenía el mérito para estar, no por obligación. Entonces yo creo más, para mí, nuevamente desde la dirección deportiva, creo que es más fácil sostener esa idea cuando no es impuesta a que cuando sí. Entonces, yo por lo menos desde afuera... Claro, pero también hay muchos jugadores que debutaron gracias a la regla. Sí, sí, no, yo no creo que Fariñas, por sí, ejemplo. Sí, sí, no, bueno, que creo que eso siempre le digo, porque le digo a Wilker, tú eres muy joven. Se me olvida que debutaste como a los 16 años y que ya tenía... Correcto. Yo no la veo mala. Ok. Creo que incluso cumplió un rol de romper una barrera, de promover el hecho bueno, porque creo que en ese momento el tema de venta de jugadores juveniles, o sea, no era algo que se manejaba en el fútbol venezolano. Sí, correcto. Era simplemente un atractivo que a nivel mediático habían políticos que se metieron en el fútbol, comenzaron, bueno, en el caso de la Unión, comenzaron a meter dinero y era un tema más de entretenimiento que un modelo de negocio. Entonces yo creo que en ese momento estuvo bien. En Francia mucho tiempo había una exigencia de que habían sub-20, tenían que cumplir, o sea, cada equipo tenía que cumplir con una cantidad de minutos por temporada con sub-20. Okay. Entonces yo creo que hay momentos. Hoy en día considero que por lo que es el fútbol venezolano, por la realidad de las selecciones juveniles de Venezuela, por la misma realidad de la selección, yo creería que hoy en día sería un retroceso. Seguramente habrían algunos clubes que se verían beneficiados de eso, porque tal vez están apuntando muy alto cuando se tienen que enfocar primero acá, pero yo consideraría que la verdad, o sea, yo prefiero un proyecto como La Guaira, que siempre se ha caracterizado por ser exportador y demás, jóvenes. Y seguir ese modelo, o Monagas, y tener también otros clubes híbridos donde ya los jugadores tal vez un poco más consolidados, como puede ser Táchira, Carabobo actualmente, que tienes que competir por cosas y títulos, ¿me entiendes? Entonces, sí. Caracas tiene hoy en día un modelo de negocio muy diferente al que fue hace muchos años. Y también porque creo, por lo menos de lo que me comentaba la gente que tenía muchos más años en el fútbol venezolano que yo, me decía que cuando la regla juvenil también muchos lo usaban para poner un lateral, un central. Correcto. O sea, era como que un impedimento al cual ellos trataban de darle la vuelta más que utilizarlo realmente para promover talento juvenil, ¿no? Sí, se buscaba siempre como esquivarlo, como lo esquivo para competir ante esa desventaja, podría llamarse. ¿Qué modelo me parecería más atractivo si yo trabajara a nivel federativo? Es premiar realmente con dinero. Como por lo menos en Inglaterra. En Inglaterra, que me tocó trabajar en ese fútbol, tú tenías un grado o sea, tu academia estaba rankeada dependiendo de cuántos entrenadores tuvieras teserados, o sea, con acreditaciones, ya sea UEFA A, UEFA B y demás, el tamaño de tu estructura, cuántos jugadores tuvieras promocionados en el equipo, en la selección, en el profesional también, y dependiendo qué categoría de academia eras, la federación te daba un dinero. Entonces había un atractivo de, ok, yo quiero promover jóvenes, o sea, ¿qué me beneficia a mí como club venezolano promover jóvenes? No, que voy a vender, eso también es una apuesta. O sea, al final, capaz tienes una camada joven y de 11 jugadores vendes uno y lo vendes por 500.000, que eso también a ti como club venezolano no te cambia la realidad. Sí, sí. Entonces, yo creo que la norma de lo juvenil, la verdad, yo siento de afuera que los que más la han promovido han sido los agentes, porque los agentes al final, de donde hacen dinero es de vender jóvenes. Ya cuando tienes jugadores de 30, 31, 32 años, realmente el negocio o de exportar es muy difícil. Y hoy en día la logística también en Venezuela, vender un jugador tampoco te rentabiliza, o sea, es muy complejo. O sea, un jugador ahorita que tú vendas, por lo menos la operatividad de un club en Venezuela de intermedio, estoy seguro que debe sondar entre los 1.5 y 2 millones de dólares. Entonces, que hagas una venta de un juvenil, tampoco es que quedas tabla a final de año, ¿no? Sí. Para mí debería ser uno de los elementos agregar o más importantes para establecer dentro del modelo de negocio de un club de fútbol venezolano o cualquier club, pero creo que pudieran haber otro tipo de motivaciones más allá de una imposición. Es básicamente crear un ecosistema para que los clubes por sí mismos digan, no es que de verdad tengo que meter dinero abajo y de verdad tengo que invertir. Sí. Porque incluso con la regla del juvenil... Sí, que sea una necesidad y no una imposición. Exacto. Porque yo también digo, o sea, si hoy en día me tocara poner un juvenil, bueno, ok, yo pongo el juvenil, pero eso no me va a motivar necesariamente a invertir más abajo, porque bueno, dentro de todo es uno solo. Entonces, este tipo de atractivos como el que te comenté de Inglaterra, básicamente te motiva a transformar completamente lo que puede ser potencialmente la estructura de un club, ¿no? Sí, sí.
Mira que yo soy de los que piensa que es muy buena la regla, que debe volver, pero me ha dado unos argumentos que me han puesto a pensar mucho. Hace rato sonreía porque la conversación se va dando y se me van ocurriendo más interrogantes, más preguntas. Mencionabas a La Guaira y qué caso interesante el de la Madrid, ¿no? El de Keiber. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo se dio todo eso? Mira, yo desde afuera, Ujú. la verdad, me parece, en papel me parece espectacular. Ok, ok. Porque tú dices, bueno, se ha nombrado la liga, porque Ujú. la misma, yo al final, uno de los equipos que apoyo en Inglaterra casualmente ha sido el West Ham, entonces Ah, lo ok. sigo. Ujú. Entonces sé que el content manager ha promovido mucho el tema del jugador, del hecho de Venezuela, el hecho de la liga también, porque dicen como la estrella de la Liga Fútbol y lo ponen tal cual como, o sea, lo escriben, dicen Liga Fútbol. Ujú. Entonces toda esa parte me parece que es bonito, me parece que rompe barreras también y demás. Ahora, si quiero ser más minucioso y más detallado, que es lo que me toca hacer a mí de mi rol, me parece que fue un mal negocio, que creo que hay algo más detrás de, que será, no sé, porque al final es un equipo que se está jugando el descenso, que se lo estaba jugando cuando fue para allá. Correcto. Un préstamo de 6 meses que no existe para que un jugador viniendo de Venezuela a Inglaterra tenga capacidad de Concuerdo, adaptarse. tal cual. Ujú. Sí, sí. Y tercero, sin quitarle mérito al jugador, porque el jugador me gusta mucho, Ujú. no estaba ni siquiera entre los 5 mejores jugadores de proyección de la liga. Entonces, Sí, era una apuesta altísima. sí, O sea, sí, altísima. Y si jugabas, tenía que ser Maradona en el primer partido para no quedarte. era ni jugador de selección. Sí, sí, exactamente. Entonces, Exactamente. uno estando de esta parte del fútbol Ujú. sabe que Sí, hay sí. muchas manos que manejan Ujú. el negocio y quién sabe realmente qué habrá detrás. Eso no quita lo positivo que te dije, Claro, claro. que es lo que te digo, rompe barreras, ya por lo menos incluso allá dentro del club, seguramente el chico, espero ya habrá creado algún tipo de imagen positiva y dirá, bueno, vamos a poner el foco en la liga venezolana porque hay talento y demás, Ujú. pero desde qué beneficio nosotros realmente le podemos sacar a eso, creo que fue una negociación que pasó, priorizó otras cosas más allá del tema deportivo realmente. Sí, y yo siento, Salvatore, y espectacular que tenga esa visión, era más o menos la que yo tenía. De, fue como muy mediático, de que el jugador a la Premier, que ahora sí iba a estar en la Premier, y realmente la realidad era otra, o sea, la realidad era justamente la que estás diciendo, que iba a ser un camino muy difícil y muy complicado. Y bueno, hoy estamos creo que a 3 fechas que tenía la Premier y no ha logrado ni siquiera ¿Qué debutar. se consigue con eso? Primero, inflas el valor del jugador. Ujú. Viendo el negocio de atrás, tú dices, ok, Claro. ¿por qué tendría yo el interés más allá del interés deportivo netamente del desarrollo del jugador? Tú dices, lo veo como un negocio. Ujú. Agarro, posiciono un jugador en Inglaterra. No lo van a comprar porque no lo van a comprar. Obviamente cuando vuelva va a tener un valor mayor porque va a ser un jugador venezolano que estuvo en Correcto. Inglaterra X cantidad. Entonces Ujú. si antes yo pedía $500,000, hoy en día pido 1.5, por ejemplo. También dentro de la negociación de posicionar al jugador allá, seguramente alguien habrá ganado dinero para colocarlo allá. Entonces todo ese tipo de cosas, te digo, son parte del fútbol y a veces uno desde afuera no las ve o uno le toca convivir con ese tipo de cosas. Yo no digo ni que está bien ni que está mal, pero son cosas de la realidad del negocio del fútbol. Entonces yo lo que esperaría para él, ojalá que el chico la cabeza no se le haya ido, porque su realidad ahora creo yo lo lógico sería que le toque es regresar, volver a salir, pero posicionado en una liga de mucho menor nivel a ese. Entonces, creo nuevamente que todo se dio, podemos usar mucho ese ejemplo para generar cosas positivas a partir de, pero creo que el propósito real por el cual se ejecutó todo eso no fue un propósito genuino priorizando el tema deportivo. Tocaste el tema de montos y quiero preguntarte algo para eh, desmorar un mito. ¿Transfermarkt es una plataforma confiable en lo que vale cada jugador o no? Transfermarkt es, digamos, es una herramienta que sirve para, para medir cuál es la apreciación económica del mercado sobre un jugador, Ok. pero es completamente subjetiva. O sea, no tiene ningún tipo de veracidad concreta a la hora de negociar el valor de un jugador o demás. Es simplemente, primero que se hace completamente, yo tengo colegas, amigos que trabajan ahí, me han hecho entrevistas y demás y la he usado por muchos años, Ok.
pero creo que es simplemente para tantear un poco de cuál va a ser la realidad que te vas a encontrar detrás de él, el día que te toque negociar por un jugador, o que veas cuál es el criterio dentro del mercado subjetivo de un jugador y demás, pero realmente no tiene ninguna veracidad en cuanto a la valoración de un jugador. Creo que hay plataformas que son un poquito más reales, que usamos gente que está dentro del fútbol, donde en base a la liga donde esté, el rendimiento que está teniendo, hay un algoritmo que te genera un valor esperado del jugador. Y eso creo que nosotros los clubes le damos más importancia, que básicamente cuánto vale el jugador ahorita y cuánto se espera que valga más adelante. Porque al final el tema, el criterio de transfer market, nuevamente te digo, es un criterio más subjetivo. O sea, eso es un grupo de trabajo, mira, el jugador está rindiendo así, ¿tú cuánto crees que vale? Vale, tal. Y obviamente que sabiendo la realidad que maneja cada mercado o cada liga, y en base a eso se va rigiendo, pero por lo menos que me toca ahorita, porque dentro de la multipropiedad tenemos una relación muy cercana con Necaxa. Tú agarras y pones a debutar a un jugador en México y automáticamente te vale 3 veces, así sea el mismo jugador hace un mes. Entonces bajo la plataforma, todos los jugadores que hacen vida en México valen 2-3 veces más que un mercado como el colombiano. ¿Por qué es eso? Porque obviamente lo que ellos toman como referencia es, obviamente el mercado interno que hay en México es muy alto, y si alguien quiere ir a comprar un jugador colombiano, los precios son altos. No es que el jugador inherentemente tenga ese valor, ¿me explico? Perfecto. Sino que el mercado se mueve más o menos dentro de esa cifra. España, Francia, Inglaterra. Estuviste en esos 3 países. ¿Qué es lo que más te lleva? Primero, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas a estudiar allá? ¿Siempre quisiste ser director deportivo? ¿Siempre te viste ahí? O entiendo que creo que también estudiaste para entrenador y quisiste ser entrenador en una oportunidad. Sí. Yo salgo a Europa precisamente por eso. O sea, yo me comencé a formar como entrenador y siempre mi sueño fue ser entrenador. Yo la primera vez que me voy de Venezuela voy a Canadá. Estoy casi 2 años en Canadá, y después de ahí es que voy a Italia y demás. Y siempre durante el transcurso, principalmente fue hacia ser entrenador. Me saqué mis credenciales y demás. Pude ejercer en categorías base en muy buen nivel, pero luego yo me encontré también con una realidad, que yo quería entrar en el fútbol élite, y obviamente no teniendo un pasado de jugador profesional importante y demás, sabía que era muy complejo, sobre todo en ese momento, que eran mucho más cerrados que ahora. Entonces en ese momento comenzó a darse el nicho del analista de video, el scout y demás, y comenzaron a crearse otros roles dentro del fútbol, y me comencé a preparar también en todos esos ámbitos. Hace poco también una colaboración con una plataforma, me preguntaban bueno, ¿qué es lo que se requiere o qué hay que estudiar para ser director deportivo? Y para mí, para ser director deportivo tienes que manejar todas las áreas. Yo en Inglaterra estudié una carrera universitaria de fútbol, donde toqué toda la parte también, o sea, tanto la parte técnica como la parte administrativa, la parte de gerencia, la estructura de las categorías formativas, todo eso. Entonces me permitió tener un gran conocimiento robusto. Pude ejercer también como analista, como scout y demás. Entonces cuando me tocó la oportunidad de ser director deportivo, ya en retrospectiva ya había pasado, digamos, por casi todos los roles para poder ejercer, ¿no? Yo nunca fue que visualicé quiero ser director deportivo. Fue casi que me tocó. Se me presentó la oportunidad, y dentro de ejercerla, que es otra cosa, que para mí la parte empírica en el fútbol es importante, creo que hay que prepararse. Sí, claro. Pero nada reemplaza realmente vivirlo, y la competencia, y la exigencia, la presión y demás. Entonces, en mi caso me di cuenta, dije, realmente todas las aptitudes que he ido cultivando durante el tiempo y mis cualidades se prestan realmente para este rol, ¿no? Y entonces me enamoré del rol también, porque creo que, digamos que yo también había identificado durante mi carrera como entrenador que yo quería algo más, y que también, digamos, hay un ADN que el entrenador debe tener, que yo en ese momento no sentía que tenía. Yo me consideré que era muy bueno, desarrollé mucho talento. Varios jugadores que tuve en Inglaterra lo terminaron agarrando clubes importantes. ¿En qué parte de Inglaterra estabas? En Southampton, en el sur de Inglaterra, 2 horas de Londres más o menos. Y de verdad que me consideré que era muy bueno, y seguramente si lo continuaba podía hacer carrera.
pero digamos que para mí la ansiedad siempre fue quiero trabajar en el fútbol élite y siempre pensé fue en pro de ello. No descarto que en algún punto, Claro. tal vez no como entrenador principal, pero sí tal vez en un cargo más managerial lo pudiera potencialmente ejercer, pero creo que una herramienta que me dio la parte formativa como entrenador es poder hablar también el mismo idioma con los entrenadores cuando me toca entrevistarlos, poder identificar quién es el vendedor de humo, quién es realmente el que trabaja bien, luego poder en el día a día. Yo soy una persona muy respetuosa del cargo, que eso me lo dio haber sido entrenador. Yo no soy un director deportivo que impone al entrenador, mira, hay que hacer esto o esto no, yo me gusta que haya un diálogo y siempre para mí, siempre le digo al entrenador, tú tienes la última palabra, porque al final son ellos los que dan la cara. Claro. Y si pierden, normalmente son ellos más fácil sacar a un entrenador que a un director deportivo o cambiar una plantilla y demás. Y creo que el rol de ellos es muy complejo, muy difícil, pero sí me ha permitido a mí ser una herramienta de apoyo para los entrenadores el haber tenido todo ese pasado, ¿no? Tú tienes raíces italianas, ¿no? Sí. ¿Quién es italiano? ¿Tu papá? ¿Tu Sí, mamá? mi papá. ¿Tu papá? Mi papá, sí. Y eres de Maracaibo. Sí, Eres de Maracaibo. ¿Cuántos idiomas manejas? 3. Italiano, inglés y español. Bueno, yo no digo francés y Ajá, portugués eso te porque iba a muy decir, poco. francés no. O sea, sí lo manejo, pero muy Ajá. poco, no como para yo en verdad, Ok. a nivel profesional, de que realmente pudiera trabajar en cualquier contexto Sí, de esa sí. manera, esos 3, la verdad. Antes de Carabobo, porque aquí hay también algo muy interesante. Antes de Carabobo fuiste director deportivo en otro equipo. No. No, Carabobo fue tu primera experiencia. De lo que habías visto en España, en Francia, en Inglaterra, en Canadá, me dijiste también, fútbol venezolano, ¿cómo fue ese choque? O sea, de ver todo lo que habías visto en el fútbol europeo, ya el fútbol venezolano una realidad completamente distinta. Yo siéndote muy sincero, la verdad que la visión de ir al fútbol venezolano fue más que todo de mi esposa, porque yo estaba muy negado. Ah, ok. Yo en verdad que no la veía, sobre todo primero por el tiempo que tenía afuera, que yo no me veía, porque yo sabía que era, más allá de que hice el primer año a distancia, yo sabía, ok, si yo tomo este rumbo, eventualmente voy a tener que ir o voy a tener que ir más seguido. Y la verdad que yo estaba muy renuente a ello. Seguí la liga 2-3 meses previos en el cierre de Carabobo del 2021 Ujú. y siéndote muy sincero, la verdad que me generó mucho rechazo por la producción, por el nivel. En ese momento era muy difícil incluso hasta ver los partidos y demás. Sí. Y no, fue gracias a mi esposa que me hizo tener la visión de, mira, puede ser una plataforma, una catapulta. ¿Y tu esposa es venezolana? Sí, ella es de Valencia. Bueno, ella ok. precisamente es por lo que considero Carabobo. Ok, qué interesante. Ella en la infancia fue muy amigo del hijo del dueño de Yossi, que cuando compra el club, Ajá. Pascual en ese momento estaba terminando el máster del Real Madrid en Madrid. Ujú. Su familia compra el club. Mi esposa básicamente le dice que yo me dedico, porque en ese momento estaba yo trabajando con Leeds como scout. Le dice que yo trabajo en el fútbol y básicamente tuvimos una conversación de que él me dijo, mira, mi familia acaba de comprar un club, ¿tú qué me aconsejas? ¿Tú cómo ves? ¿Qué deberíamos hacer primero? Y tal, pues ellos venían de otra industria. Y yo básicamente le dije, mira, yo creo que lo primero que tienes que hacer es contratar a tal persona. Ya, No. alto, ya. ¿Estabas como scout con Leeds, Sí. de Inglaterra? Sí. ¿Y ya estaba Bielsa o ya se había ido? Sí, yo trabajé fue con Bielsa. Ah, bueno, Sí, otra sí. historia Sí, interesantísima. sí. Sí, yo digamos que a mí un antes y un después a nivel profesional fue haber trabajado con Leeds en el ascenso precisamente a Premier, y obviamente después en Premier pude Premier. estar 6 meses y ahí es cuando me mudo a Madrid. Ok. Entonces, ¿Y eras scouting de Leeds de Bielsa? Sí. Ah, qué interesante. Sí. Entonces, bueno, yo precisamente venía de ese entorno y para mí, Sí. casualmente en ese momento de Era trabajar... élite. O sea, Exacto, estamos hablando entonces, de élite. Yo era una persona que yo tenía fichas de Bielsa en mi cuarto. Ok. Entonces, para mí trabajar con Marcelo y trabajar, yo siempre soñé con vivir y trabajar en Inglaterra. Siempre la Premier fue mi liga favorita. Ok. Entonces yo estaba viviendo un sueño. ¿Qué pasa? Que se da el COVID, demás, todo eso. Ok. También yo sentí que ahí yo tenía un techo, o sea, porque era scout. Y obviamente el reto de Carabobo era asumir realmente una responsabilidad mayor, más allá de que haya sido en un contexto menor, ¿no? Ujú. Entonces, nada, yo en Carabobo comienzo mi primer año como director de metodología, que era básicamente yo la persona encargada de, esta es la forma como vamos a trabajar. Puse una línea en categorías formativas, cómo iba a ser la manera de trabajar de los entrenadores. Esta es la tipología de jugador de perfil que hay que buscar y demás.
este es el perfil de entrenador que necesitamos para el primer equipo, todo eso. Había un gerente general en ese momento que vivía allá. Y nuevamente, una vez que se dan todas las cosas bien ese primer año, y me permiten a mí o me dicen para irme a Venezuela y todo eso, ya ahí es donde yo le digo al dueño, bueno, yo acá el cargo mío mutaría a ser director deportivo porque voy a asumir más responsabilidades y demás, me voy a mudar, necesito poder tener toma de decisión final en esto y esto. Me dieron esa posibilidad, entonces digamos que esa sí fue mi primera experiencia como tal, como director deportivo. Mira, estando en Carabobo, estuve preguntando algunas cosas, investigando algunas cosas. ¿En alguna oportunidad quisiste llevar a Chita como técnico? No, ¿No? no. ¿Nunca? No, la verdad, mira, yo digamos que el primer choque o uno de los choques que tuve entrando en el fútbol venezolano era, lamentablemente me encontré gente, o mucha gente en ese momento, que yo sentía que me veía como una amenaza, porque era joven, preparado, y digamos que mucha de la gente que hacía vida en el fútbol venezolano era gente que tenía muchos años, sí. que no había salido, no se había formado. Algo muy normal de nuestra cultura. Por diferentes motivos. Sí. Y en el fútbol me encontré rechazo en ese sentido. Yo siempre también, a mí me gusta ser muy natural. Yo creo que a veces una frase que repito mucho y hay gente que no le gusta, digo, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes de la vida. La dice mucho Lieberman también. Sí. Entonces, yo lo repetía mucho porque creo que a la gente dentro del fútbol se le endiosa demasiado y a veces lo ven como que una persona inalcanzable. Correcto. Y a mí somos gente y personas normales con los mismos problemas y hasta más. Entonces, yo en Venezuela inicialmente digamos que cometí el error que en los salones donde yo estaba, porque me tocaba mucho ir a Caracas a reunirme, porque el dueño al final de Carabobo era o es el presidente de la Liga Profesional de Béisbol, el presidente de la Liga de Básquet. Sí. Tenía muchos compromisos y muchas veces me decía, mira, ve tú a la reunión de dueños de la liga allá en Caracas y me tocó estar en muchas dinámicas donde yo hablaba con mucha libertad sin medir realmente qué va a decir, qué va a pensar y demás. Perfecto. Entonces yo en eso yo siempre fui muy abierto de que yo respeté siempre mucho, respeto el trayecto de Chita, porque al final sigue siendo el entrenador más ganador de nuestra liga, pero es un perfil de entrenador con el que yo difícilmente trabajaría. O sea, ¿por qué? Porque es un entrenador que básicamente viene de un modelo diferente al que yo vengo. O sea, tú contratas a Chita, tú no necesitas director deportivo. No es compatible. Okay. Realmente Chita es una persona que creo que se impone mucho, quiere los jugadores que él quiere, él quiere ser parte del negocio, quiere una tajada de eso, de la venta de jugadores, todo eso. No, pero eso es común y normal, y pasa en diferentes ámbitos, y es respetable. Hay gente que le da más tranquilidad. Yo no creo en ese modelo porque en el momento que tú no tengas ese entrenador te deja un hueco, que para mí fue lo que le pasó a Caracas, o sea, te genera, o a Zamora, que te dejan vacíos estructurales porque realmente no puedes, cuando tienes un modelo que gira alrededor de un entrenador, te cuesta mucho consolidar departamentos. Entonces se va esa figura y se desmorona todo el club. Fíjate, si quieres llevarlo a la máxima expresión, le pasó al Manchester United con Ferguson. Con Ferguson, que todavía no se ha podido recuperar de eso, ¿no? O al Arsenal con Wenger también. Correcto. Entonces, es más que todo por eso. Me parece que es muy buen entrenador y que en el contexto venezolano ha marcado mucha diferencia. Es casi que es un seguro para muchos equipos, pero fíjate que hoy en día los clubes están mucho más preparados, están consolidando diferentes departamentos. Hoy fue un Zamora, armó el equipo que él quería, digamos tal vez no con una inversión tan importante, pero un equipo muy perfil de él, y le costó, porque ya digamos que la competencia se está equiparando un poco más. Yo cuando llegué a Venezuela era Caracas, Táchira, 2 más y después todo, y hoy en día tienes un núcleo de 6, 7 equipos que de verdad te están compitiendo todos los años igual, no ese sub y baja de antes, o sea, que creo que ya tú sabes, si te dicen, dime cuáles crees tú que van a ser los equipos que en el clausura van a clasificar entre los 8, seguramente 6 equipos pegas. Entonces creo que va por ahí. Y fíjate lo que decías hace rato, lo que siempre fueron, y justo era la discusión que tenían estos días en el programa, que estos cuadrangulares, sobre todo es de los más paros del último tiempo, porque durante mucho tiempo fueron generalmente dos equipos, Táchira y Carabobo, Táchira y Caracas, La Guaira y Caracas es una oportunidad, pero justo en esta etapa siento que en los cuadrangulares hay equipos que son muy competitivos en general, muy parejos, está muy pareja la liga. Y en el caso, por ejemplo, justo que hablas del tema de Táchira, bueno, yo lo dije desde el comienzo de año, para mí, nominalmente, hay 3 o 4 equipos que están por encima nominalmente. UCB, La Guaira, Carabobo, Puerto Cabello.
es una percepción. Yo sin conocer los números te diría que 2. Capaz me equivoco Ok, yo ok. porque no estoy adentro ahorita. Yo te diría que Academia seguramente y te diría y Carabobo. Yo no sé si Carabobo, UCB. no sé si UCB. La verdad no sé si UCB porque bueno, ahorita casualmente con el caso de Giovanni Bolívar que lo tuve el semestre pasado y ahora fue Sí, es para allá. cierto. Ujú. Me tocó también hablar de, bueno, estar en la parte de la negociación y todo. Y yo creo que ellos... Ojo, yo no me refiero al tema de sueldos, no me refiero al tema de sueldos, me refiero al tema de nivel de Ah, no, jugadores. no, en ese Me refiero sentido. a ese- No, en ese sentido sí. Ajá, me refiero a ese tema, no en tema de lo que pagan No, sueldos, en sino en ese tema de sentido nivel. sí, no, en ese sentido sí lo comparto 100%. Y luego tienes 2, 3 equipos ahí también que, por lo menos yo un trabajo que respeto mucho que se está haciendo ahorita porque creo que este año lo está haciendo con mayor seriedad, era estudiante. Ok. Yo precisamente a la persona, digamos, que dejé de secretario técnico allá en Carabobo, le decía previo a la temporada, le dije, pendiente con estudiantes. Ok. Y me decía, no, pero y porque vio la nómina Sí. y la vio muy, o sea, Muy muy bajo terrenal, perfil, sí, pero sí. le dije, mira, sí, pero están teniendo una línea. Aquí vino casualmente el director deportivo, vino a visitar, a ver la sede y demás y tal, y más o menos me comentó lo que quería hacer. Y yo le dije, mira, es que en Venezuela ya simplemente con tener una línea de trabajo y ser cónsono con eso y seguirla, te ayuda a marcar diferencia. Ok. Porque tienes nuevamente que aquí pasa lo mismo, aquí tienes muchas propiedades o muchos clubes que más allá de girar en torno a un entrenador, giran en torno a un dueño, y el dueño decide, ficha, además y tal, se mete mucho, y es más difícil realmente ver ese proceso ir avanzando. Incluso ellos esta temporada tuvieron un bachecito, se volvieron a recomponer y ahora están compitiendo Sí. en El cuadrangular. en los cuadrangulares, pero creo que sobre todo, más allá de que no tienen una plantilla excelsa en ninguna línea, es de que, pero se ve que hay un sentido en la confección. ¿Eduardo Zaragoza te interesó? Mira, yo me reuní yo no hablo sin ningún tipo de problema. Eh, yo antes de irme a Carabobo, yo cuando me sale lo de la oportunidad acá, Ok. para mí también fue muy difícil porque fue justamente, íbamos comenzando fase Grupo Libertadores. Obviamente que nosotros hicimos una confección de plantilla y demás para todo el año, no era solamente o en general para años. Y yo cuando le doy la noticia a la familia Palmisano, de verdad que estaban muy contentos, pero a la vez estaban preocupados, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué va a pasar y cómo va a quedar esto y todo lo demás? Obviamente también se da la posibilidad de yo traerme a Diego, que yo a Diego no fue que me lo quise personalmente traer yo, sino que la propiedad sabía que nos había ido muy bien a los dos juntos y me dijo, mira, tú como él está dentro de los perfiles que estamos viendo, ¿tú cómo lo verías? Yo le digo, bueno, evidentemente me siento cómodo Claro. trabajando con él. Si es algo que a todas las partes le venga bien, lo hacemos perfecto. Entonces, obviamente, cuando se presenta eso, ellos tenían la preocupación, ¿no? Se me va a dar mi director deportivo, mi técnico y demás. Y yo un compromiso que asumí con ellos y que afortunadamente lo pude cumplir fueron, uno, encargarme de las renovaciones que estaban pendientes jugadores que con los procesos que ya yo había comenzado para dejar la plantilla, digamos, lista para de ahí a 2 años. Y lo otro, la contratación del técnico. Yo me reuní con Eduardo, y lo digo abiertamente más que todo porque el dueño quería a Eduardo. Ok. Yo siempre le dije, mira, para mí tiene que ser Daniel. Ok. Él estaba muy sesgado con que Eduardo, yo le dije, mira, vamos a entrevistar a los dos y después tú decides porque tú eres el dueño, yo me voy al final tal. Entrevistamos a los dos hasta el mismo día en Caracas y ya luego por un tema de negociación se le dio la oportunidad a Eduardo en academia y demás y al final se pudo cerrar a Daniel, que para mí no es por un tema de valoración de quién es mejor, quién es peor, para mí Daniel era el perfil o es el perfil idóneo para darle continuidad al trabajo que se hizo durante mucho tiempo en Carabobo. Yo creo que Eduardo es un perfil más inmediato, o sea, de quiere resultados inmediatos, quiere una plantilla ya. Eduardo también es una persona que, estos son los jugadores que quiero y quiero jugar de esta manera. Daniel creo que es más, ha demostrado en su carrera que es alguien más de procesos y demás. Sí. Entonces mira lo que hizo por lo menos en La Guaira, que por muchos años La Guaira siguió gozando de eso por muchos años. Considero también en Táchira es un trabajo que duró, que perduró a diferentes departamentos y demás. Correcto, tal cual. Y yo sobre todo, y me lo han corroborado, también le dije al dueño, en base al personal humano que yo estoy dejando en Carabobo, o que hemos construido en todo este tiempo, no yo personalmente, porque fue una cosa en conjunto, el perfil que más se acopla a ello es Daniel. Y Daniel creo que con toda la gente que ha hablado ahorita en el club, se siente muy a gusto con su manera de gestionar, su trato cercano, demás, lo carismático que es y tal, y creo que
lo que Carabobo hoy en día, creo que Daniel lo representa muy bien. Con Carlos Maldonado, ¿te gustó tener alguna oportunidad también o no? No. No, nunca, No, nunca no. te reuniste con él, No, nada por el estilo. no. Yo en verdad después, yo con los únicos entrenadores venezolanos que llegué a hablar realmente como una posibilidad fueron en mi primer año, en el 2022, en el 2023, que fue cuando te comenté que iba a ir por Diego, Correcto. y no se da, era Tolizano y ya, esa era la opción. Y luego a partir de ahí fue el proceso Sí, con la Diego, historia que y me- sí, y- fue el sí. proceso con Diego. Y la historia que me acabas de contar. Exacto. Ujú, sí. Mira, a ver, ¿qué jugador consideras? A ver, aquí que no. Ojo, ya va, que quiero Sí, claro, adelante, acotar una adelante. cosa para que no se malinterprete. A los dueños de Carabobo también, o sea, les gustaba Daniel, Ok, pero creo que también, digamos que con Daniel no habían podido coincidir nunca. Con Eduardo, porque Eduardo siempre me acuerdo que iba a los juegos de Trotamundos y Eduardo estaba en los partidos en los juegos de Magallanes, demás, o sea, una ok. persona que le gusta mucho el deporte. Sí, sí, en general. Entonces el dueño ya tenía una idea del tipo de persona que era y había cierta afinidad, ¿no? Sí. Pero por eso para mí era importante que él conociera a Daniel, que tuviera ese ida y vuelta y demás. Entonces al final la decisión es de ellos. Yo lo que hice fue una recomendación, Ujú. pero creo ¿cómo se llama? Que si lo han sostenido todo este tiempo más allá de resultados, porque han habido resultados muy buenos, otros no tanto, pero creo que lo han sostenido porque hay una convicción de que es la persona idónea para liderar el proyecto actualmente, ¿no? Salvatore, ¿qué jugador ves hoy en la actualidad que no sea de Carabobo? Vamos a sacar a Carabobo de esta lista. Y vamos a sacar a Táchira también de esta lista. Sin Táchira y sin Carabobo. ¿Qué jugador ves hoy en la actualidad del fútbol venezolano que pueda dar el salto al exterior? Que esté más cercano a dar el salto al exterior. Ya la verdad creo que hay muchos. Hay muchos, creo que por equipo seguramente te podría nombrar uno o dos. Que a mí personalmente muy interesantes. Yo por lo menos un jugador que me arrepiento mucho, no, sobre todo porque hubo muchas trabas en el camino y no lo terminé de concretar, pero lo pude haber hecho fácilmente, que es Correa, el volante que está ahorita en La El Guaira. de La Guaira. Sí. Ajá. A Falla lo quise un par de veces Ok. cuando estaba jugando en En España. También es de Carabobo, entonces yo lo quería llevar a Carabobo, lamentablemente no se pudo dar. ¿Cómo se llama así? A ver, que Valladares De Zamora. de Zamora me gusta mucho. Y así creo que, bueno, de Caracas, el chico Correa ahorita que a nivel, Wilfred. sí, Ujú. le está yendo muy bien en Sudamericana. Pero la verdad que creo que todos los equipos tienen mucho material exportable. O sea, mira, ahorita aquí acabamos de hacer un negocio por un hondureño de 18 años, que es la la venta histórica de este club ya en tan corto tiempo. Entonces yo en verdad siempre debatí mucho el tema del pasaporte. Ok. Entonces, porque la gente decía mucho en Venezuela, tanto entrenadores como jugadores, no es que nos pesa el pasaporte. Sí nos el pesa, nos pesa. Mira, yo creo que sí, pero es justo que nos pese, la Ok, verdad. ok, Porque ok. yo creo que hubo, precisamente en ese momento de la regla del juvenil, yo recuerdo que cuando viene el proceso exitoso de la selección sub-17 y sub-20 con Rafa, hay una exportación importante de jugadores, como el caso de Peñaranda, además tal. Y esos jugadores, lamentablemente, por no tener una estructura sólida previa a lo que te comenté a nivel de perfil de jugadores, de la parte familiar, la parte de Ok, educación, ok. esa estructura, y muchos de ellos lo terminaron regresando o terminaron no trascendiendo afuera, y creo que nos creamos una mala fama que es justo que sea así, o sea, la realidad. ¿Por qué? Porque no nos sobraba nada en lo otro. Entonces, que al final ya obviamente vas a competir de tú a tú. Es lógico que yo me pongo desde la posición de un dueño o de un director deportivo y digo, "Coño, es más fácil irse por alguien, un papel que tenga más pedigrí o un pasaporte que tenga más pedigrí y que tal vez no voy a tener que convivir con todas estas cosas". Yo por lo menos a mí me sorprendió, porque no pensé que era así. Ujú. Cuando a nosotros nos toca en fase previa a Libertadores Atlético Mineiro, al periodo con Juan Domingo, Ujú. yo les pregunté que cómo había sido su experiencia con Sabarino, al director deportivo. Ajá. Y lamentablemente no me No fue hablaron, bueno. no me hablaron muy bien. Yo no indagué. Ok, Capaz, ok. capaz si le preguntas a Saba, te Sí, sí. dice otra cosa y otra historia, pero te digo, pero se van creando eso. Soteldo también ha creado esa fama. Sí, Entonces, el mismo Peña, que le tengo mucho cariño, porque casualmente con el tema de Viveros, cuando yo llego a Viveros a Sarajevo, me lo consigo allá, que él estaba allá en Ok, Sarajevo ok, ok.
y convivimos un poco. Entonces creo que... Lo del Brujo que- también recientemente. Entonces Los creo casos. que nosotros nos creamos esa fama, tenemos todo para revertirlo, no quiere decir que los otros pasaportes, digamos, o sea, mal portados y demás hay en todas partes del mundo, Sí. pero creo nuevamente como a nosotros no nos sobra nada en cuanto a nuestra historia futbolística, estábamos ya rompiendo esa barrera, la rompimos en cuanto a exportación, pero luego consolidarnos nos costó, volvimos a dar un paso atrás y creo que ahorita estamos volviendo a volver a ser un fútbol exportador y creo yo, nuevamente por cómo están trabajando los clubes, tengo yo mucha más confianza que esos jugadores cuando salgan van a tener más herramientas para sostenerse, ¿no? ¿Volverías al fútbol venezolano? Sí, claro, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. O sea, no me veo en el futuro cercano allá, la verdad. Sí, sí, claro. No es mucho tiempo, pero sí me gustaría, como te dije, o sea, al final yo salí para darle de vuelta a mi país y a mi fútbol. Obviamente que me encantaría mucho más estar en la parte federativa y estar involucrado a nivel de selección, la verdad, es un gran sueño. Ok. Siempre soñé con estar involucrado con el primer proceso mundialista, la verdad, siempre fue mi sueño. Creo que hay mucha gente capacitada y buena trabajando ahorita en la federación y siempre, incluso, yo en verdad, incluso siendo director deportivo de Carabobo, si nos tocaba ir al mundial, yo me iba a sentir parte, porque al final creo que toda la maquinaria, incluyéndote a ti, o sea, la gente que hace vida dentro del fútbol venezolano, periodistas, Sí. gente administrativa, futbolistas, entrenadores y demás, estamos contribuyendo de cierta manera a ello, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, fue, digamos que en el fútbol venezolano fue que comencé mi trayecto como director deportivo y evidentemente yo no me sentiría menos, sino al contrario, me sentiría muy agradecido en algún momento volver. Salvatore, muchas gracias. No, a ti. Muchas preguntas todavía, pero sí, porque realmente da gusto hablar contigo porque se habla de muchas cosas, y no todo el tiempo uno habla con una persona que sepa de tantas cosas de fútbol y es verdaderamente enriquecedor. Muchas gracias, ¿no, Salvatore, por recibirnos aquí en la sede de Inter y por haber aceptado la entrevista. No, a ti, siempre a la orden, lo que necesites es un gusto. Gracias. Amigos, Salvatore Simeone acá en Elixir con Amigos. Espero lo hayan disfrutado. Chao.